Buenas tardes. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 días de activismo contra la violencia de género, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida a Diálogo sobre Sentencias. En esta ocasión, con la sentencia ganadora del segundo lugar del concurso Sentencias o Medidas Dictadas con Perspectiva de Derechos Humanos y o Perspectiva de Género en Materia Fiscal y Administrativa, edición 2024. Este año con la sentencia ganadora del segundo lugar, que es la 16111, 23-17-11-6. Saludamos con respeto a las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen la transmisión en línea. Agradecemos el valioso apoyo de las personas de intérpretes de lengua de señas mexicana, Rubí Maldonado y Ruth Hernández, que hoy nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el Presidium. Es un honor contar con su presencia. Magistrada Mónica Karime Bujaidar Paredes, integrante de la 11ª Sala Regional en la Ciudad de México. Licenciada Nayeli Figueroa Torres, secretaria de Acuerdos de la 11ª Sala Regional en la Ciudad de México. La magistrada Mónica Karime Bujaidar Paredes es una profesional del derecho, felizmente casada y madre de 2 hijas, con una trayectoria centrada en la justicia administrativa y el derecho fiscal. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, Torreón, con mención honorífica y el promedio más alto de su generación. Realizó especialidades en Derecho Fiscal, Derecho Civil y Derecho Económico y Corporativo en la Universidad Panamericana. Complementó su formación con diplomados en Derecho Tributario y Derecho Procesal Constitucional, cursos en Argumentación Jurídica y Actualización en materia de impuestos, y concluyó una especialidad y una maestría en Justicia Administrativa en el Centro de Estudios Superiores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha ocupado cargos en la Administración Pública y en la práctica privada. Directora General de Procedimientos en la Procuraduría Federal del Consumidor, socia del despacho Bujaidar Córdoba Robles, Directora General de Amparos Contratos Administrativos en la Procuraduría Fiscal de la Federación, Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Desde 2018 se desempeña como magistrada supernumeraria del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con comisiones en diversas salas regionales y actualmente adscrita a la 11ª Sala Regional en la Ciudad de México desde abril de 2021. En 2024 obtuvo el segundo lugar por la sentencia relativa al expediente 16-111-23-17-11-6 en el concurso Sentencias o Medidas Dictadas con Perspectiva de Derechos Humanos y o de Género. Nayeli Figueroa Torres es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Latinoamericana. Ha complementado su preparación con diplomados en Comercio Exterior y actualmente cursa el diplomado en Tributación Internacional, lo que refleja su actualización constante en temas de alcance global. Además, ha participado en seminarios especializados en Derecho Fiscal, Administrativo y Justicia Administrativa, así como en programas de actualización sobre inteligencia artificial aplicada a la función jurisdiccional, impartidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su formación se ha enriquecido con cursos de argumentación jurídica, derechos humanos y perspectiva de género, organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que evidencia una visión integral y transversal en la aplicación de estándares constitucionales e internacionales. Su trayectoria profesional se distingue por una amplia experiencia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha ocupado cargos clave como secretaria de Acuerdos C en la Sala Regional del Sureste en 2019 y oficial jurisdiccional en distintas áreas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa entre 2014 y 2019. Desde 2022 se desempeña como secretaria de Acuerdos A en la 11ª Sala Regional en la Ciudad de México. A continuación, cedemos el uso de la palabra a nuestras invitadas, quienes nos explicarán a detalle la sentencia ganadora. Buenas tardes. Es un honor platicar con ustedes en esta tercera sesión de diálogos sobre sentencias, edición 2024. Agradezco al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, magistrado Guillermo Valls Esponda, y a la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, que se haya convocado por la Comisión para la Igualdad de Género al concurso de sentencias o medidas dictadas con perspectiva de género y derechos humanos en materia fiscal y administrativa 2024. Reconozco profundamente la labor que llevan las personas que integran la comisión para visibilizar, estudiar y difundir las decisiones jurisdiccionales que incorporan la perspectiva de derechos humanos y género en la justicia fiscal y administrativa. Agradezco especialmente la presencia de quienes nos acompañan presencialmente
y nos acompañan ahorita de manera física y a quienes siguen la transmisión a través de las plataformas telemáticas y las redes sociales del tribunal. Hoy es un día muy especial para tener este diálogo, pues hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Vigencia contra la Mujer, y la ONU en 1999 lanzó una campaña llamada Únete para eliminar y poner fin a la violencia contra las mujeres. Y entre diversas actividades que eligió el color naranja para visibilizar y para llamar a ese respeto y para concientizar. Y entre varias actividades que eligió, también se propuso 16 días de activismo contra la violencia de género y que obviamente nuestro tribunal se ha sumado a estos 16 días de activismo que justo empiezan hoy y terminan el día 10 de diciembre. Por eso es muy especial que justo nuestra sentencia la estemos presentando este día dentro de las actividades propuestas. Creo que todos los que trabajamos en este tribunal estamos conscientes de la importancia del papel que desempeñamos en la impartición de la justicia federal y que contribuye a la legalidad y seguridad jurídica de nuestro país. Para mí, como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es una satisfacción y una responsabilidad compartirles que es la primera vez que entramos a un concurso y que nuestra sentencia obtuvo el segundo lugar. Este reconocimiento nos honra, pero al mismo tiempo nos compromete a seguir fortaleciendo nuestra labor jurisdiccional. La sentencia premiada fue dictada el 5 de agosto de 2024 por unanimidad por los magistrados Miguel Carrasco Hernández, la entonces magistrada de esta institución, Marta Fabiola Quintamayo, actualmente magistrada en el 23º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, y una servidora en mi calidad de instructora cuando integrábamos la 11ª Sala Regional Metropolitana, hoy 11ª Sala Regional en la Ciudad de México. Este diálogo es también un puente con la ciudadanía, porque pensamos en el tribunal que la justicia es de las personas y para las personas, y nuestra institución está integrada por mujeres y hombres comprometidos y apasionados en impartir justicia administrativa. No somos un tribunal distante de la ciudadanía. Me siento feliz de tener aquí a mi lado para que presentemos esta sentencia a la maestra Nayeli Figueroa Torres, a quien le quiero expresar un reconocimiento particular, pues fue la entusiasta y comprometida secretaria de Acuerdos que elaboró el proyecto que dio origen a la sentencia que hoy nos reúne. Su profesionalismo fue fundamental para el resultado que alcanzamos. Quiero platicarles que la sentencia fue calificada por la doctora Alicia Pérez Duarte y Noroña del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una destacada investigadora cuya trayectoria en los temas de derechos humanos de las mujeres, género y violencia y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia explica la rigurosidad de los parámetros con los que se evaluó. En la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas se le presenta como una experta en la materia y me gustó mucho que la primera palabra que la define es feminista, seguida de doctora en Derecho y múltiples credenciales que la acreditan. Con esta formación y currícula, la doctora estableció 4 criterios objetivos para evaluar. Primero, la causa, que en nuestra sentencia es la mala praxis médica. Segundo, el razonamiento, que fue el desarrollo de nuestros argumentos, la atención a los conceptos de impugnación planteados. Tercera, la fundamentación jurídica y cuarta, las conclusiones. La puntuación máxima a la que se podía aspirar era 40 puntos y obtuvimos 36, lo cual nos deja muy satisfechos, pero al mismo tiempo nos señala áreas de oportunidad que ya estamos fortaleciendo. También quiero resaltar que en este juicio las personas actoras acudieron acompañadas por el grupo de información en reproducción elegida y presentaron una demanda clara, sólida y bien estructurada. El motivo que nos obligó a analizar el asunto bajo la perspectiva de género
fue que los hechos ocurrieron en un contexto de atención médica relacionada con embarazo, parto y posparto, ámbitos en los que las mujeres históricamente han enfrentado desigualdad estructural, estereotipo y prácticas institucionales que reproducen la violencia obstétrica. Por décadas se ha sustituido la autonomía de la mujer por el control del personal médico. Por ejemplo, se han incrementado sin razón justificada las cesáreas, se ha restringido la libertad de movimiento durante el parto, se ha prohibido elegir la posición para parir. También se ha invisibilizado el dolor o los síntomas. Históricamente hemos sido consideradas como exageradas, lo que produce negación o retraso en la administración de analgésicos. Se minimizan signos de alarma con palabras como "es normal que te duela". Se humilla con comentarios despectivos o burlones como "si te gustó hacerlo, ahora aguántate". También se sigue excluyendo a la mujer en decisiones sobre su cuerpo. No se les informa adecuadamente de riesgos, se realizan procedimientos sin un consentimiento plenamente informado y se justifica con que nuestro rol es ser madre y no cuestionar los procedimientos. Los antecedentes que les voy a comentar encuadran en un patrón de trato desigual y deshumanizado, dirigido específicamente a mujeres por motivo de su condición reproductiva, lo cual pues constituye una categoría sospechosa conforme a lo establecido en el artículo 1 constitucional. En consecuencia, derivado de esto que les he comentado, no era posible atender el caso únicamente desde la legalidad administrativa o solo desde los elementos técnicos de la responsabilidad patrimonial. Teníamos que incorporar la perspectiva de género para identificar los estereotipos y la simetría de poder en la relación médico-paciente, visibilizar la violencia obstétrica como una forma de discriminación, evaluar el impacto diferenciado que las omisiones médicas tuvieron en la integridad, la dignidad y la autonomía de la mujer, aplicar un escrutinio reforzado, tal como lo exige el protocolo para juzgar con perspectiva de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, no bastaba con revisar lo que pasó, teníamos que revisar cómo pasó, por qué pasó y si la explicación institucional realmente se podía sostener cuando la mirábamos desde la desigualdad histórica del trato hacia las mujeres. Esto fue lo que pretendimos que se reflejara en nuestra sentencia. Bueno, ahora sí pasamos a los antecedentes específicos del caso. Una pareja demandó la nulidad del oficio mediante el cual la unidad jurídica de un hospital de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal les declara improcedente la reclamación patrimonial, la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado. Solicitaron además el reconocimiento de diversos derechos subjetivos, particularmente la indemnización por daño físico y moral derivado de la deficiente atención médica brindada. La primera persona, la víctima directa, es una mujer de 29 años en el momento del suceso, que tuvo 4 embarazos. Los 2 primeros terminaron en aborto, el tercero en una cesárea en la semana 32ª y el cuarto es en 2022, que es el que suscita este juicio. Hasta la 19ª semana transcurrió sin complicaciones el embarazo. Al presentar síntomas diversos, la mujer acude a consulta con un médico privado, mismo que le diagnostica falta de líquido y ruptura de membranas. Le sugiere que se realice un ultrasonido Doppler para descartar problemas con la placenta y proceder con la expulsión de forma segura. El ultrasonido Doppler es un estudio de imagen que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia, pero este tiene una particularidad que utiliza una técnica con la que se mide el flujo sanguíneo que corre por los vasos sanguíneos, el flujo de sangre que corre a través de los vasos sanguíneos y detecta cómo está alimentada la placenta con esa
con esa sangre durante el embarazo. Después de ver el ultrasonido, el médico le diagnostica acretismo placentario. El acretismo es una complicación grave del embarazo en la que la placenta se adhiere de manera anormalmente profunda a la pared del útero. Entonces concluye el médico privado que el procedimiento de expulsión vía vaginal sería muy riesgoso, ya que tiene altas probabilidades de sangrado intenso e incluso puede poner en riesgo su vida, por lo que le recomienda una histerectomía en bloque para disminuir riesgos. La histerectomía en bloque es la extracción quirúrgica del útero completo con el producto del útero embarazado. Le pide que acuda a un hospital público de alto nivel que tenga la infraestructura médica necesaria para realizar la cirugía. La actora en el juicio acude al hospital de alto nivel del gobierno federal, presenta los estudios realizados, especialmente el ultrasonido Doppler, donde está señalado el diagnóstico de acretismo placentario. En el hospital le informan que ella no tiene lo que el médico privado le ha señalado, que ellos sí son médicos especialistas y que la vía vaginal es la mejor opción para expulsar el producto. La hospitalizan y le dan medicamentos para inducir el parto. Dura en trabajo de parto por más de 30 horas. En la espera de dilatar para intentar expulsar el producto por la vía vaginal, comienza un sangrado muy fuerte en el que pierde más de 4 litros de sangre. Obviamente es ingresada de manera urgente a quirófano y le realizan la histerectomía en bloque. Permanece en terapia intensiva 4 días para tratar de estabilizar su salud. La actora señala que el recién nacido estuvo con vida 30 minutos y fallece según el acta de defunción por síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Al esposo se le deja de dar información del estado de salud de su esposa y durante 14 o 16 horas y después se le informa que ya fue realizada la cirugía a la esposa. Por la mala experiencia que vivió la señora, ya no quiso continuar con el seguimiento de su estado de salud en la institución pública y acudió a una consulta privada donde los estudios realizados le señalan que tiene un alto nivel de plaquetas provocado por la pérdida y transfusión de sangre. Le diagnostican anemia y le recetan diversos medicamentos. Estos antecedentes son necesarios conocerlos por los efectos que imprimimos en la sentencia y que ahorita nos comentarán. El 2 de marzo de 2023 presentan reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado para obtener una reparación por la negligencia médica, la violencia obstétrica, así como la muerte neonatal del recién nacido. El 1 de julio de 2023, el titular de la unidad jurídica del hospital determina la improcedencia de la reclamación patrimonial del Estado. Ante esta negativa es como los actores acuden al presente juicio contencioso administrativo. Cedo la palabra a Nayeli para que nos platique qué dijimos en la sentencia. Gracias. Hola, muy buena tarde a todas y a todos. Previo a entrar a la parte sustantiva y jurídica de esta sentencia, quiero compartir que este fue el primer asunto que propuse para analizar con la metodología de la perspectiva de género y confesar que al principio existió cierta incertidumbre porque implicaba romper con la forma tradicional de analizar este tipo de asuntos. Sin embargo, estaba implícita una enorme responsabilidad y, sobre todo, la sensibilidad de no mirar este asunto como un número más. Al leer el expediente, pudimos advertir que más allá de la relatoria de hechos y de los tecnicismos médicos que no conocemos porque no somos peritos en la materia, pudimos advertir una realidad social. Una realidad en la que muchas personas se enfrentan ante un sistema de salud. Esto es, la asimetría de poder entre quien necesita esta atención médica y quien la brinda. Esto fue lo que encendió la necesidad de aplicar una mirada distinta e incluso
platicar con una colega que aquí está presente y que ya tenía experiencia en proyectar con perspectiva de género. Y así fue el punto de arranque. Entender que detrás de cada hoja había una persona, una mujer que había sido ignorada, que no había sido escuchada y que era nuestra responsabilidad darle voz, pero sobre todo garantizarle justicia. Ahora bien, corresponde abordar el marco jurídico de la responsabilidad patrimonial del Estado y su concepto, que significa que cuando una autoridad en ejercicio de sus funciones comete una acción u omisión y ésta provoca un daño a una persona, el Estado tiene la obligación de indemnizarlo. El artículo 109 constitucional nos dice que es objetiva y directa. Directa porque la persona afectada no necesariamente demanda al funcionario quien cometió este actuar irregular, sino que reclama directamente al Estado. Y objetiva porque no importa la intención, es decir, no importa si hubo un dolo o no lo hubo por parte del funcionario quien cometió esta actividad irregular. Lo que importa es que hubo un daño y este daño debe de ser reparado. Así, para que se acredite la responsabilidad patrimonial del Estado, se deben de verificar los siguientes elementos. El primero, la actividad irregular de la autoridad, es decir, que se acredite que la autoridad no se apegó a derecho, tratándose en materia de salud, que no cumplió las guías clínicas médicas aplicables, que no observó las normas oficiales mexicanas también aplicables. El segundo, la existencia de un daño en la persona, ya sea en su salud, en sus bienes o en sus derechos. Y por último, el nexo causal entre estos dos, es decir, que se acredite que la existencia de este daño es una consecuencia directa de la actividad irregular de la autoridad. Así, si se verifican estos elementos, la autoridad se encuentra obligada a indemnizar. Ahora bien, en el presente asunto, las partes hicieron valer los siguientes agravios: que se vulneró el principio de legalidad al considerar indebidamente que no se acreditaron las lesiones alegadas. Se negó erróneamente la relación causal, pues la autoridad redujo su reclamación a la muerte del producto cuando también se reclamó la omisión y la negligencia de un diagnóstico privado y provocaron un parto vaginal injustificado. Que no se explicó por qué, si se trató de un aborto inevitable, se expidió un certificado de muerte fetal y no de defunción. Se desatendió la evidencia clínica, incluido un ultrasonido Doppler, y se sometió a la paciente durante horas a un trabajo de parto, lo que generó una hemorragia que puso en riesgo su vida. Se incumplieron las normas oficiales mexicanas para la atención del embarazo, parto y puerperio. Asimismo, se ignoró la guía de práctica clínica referente al diagnóstico y manejo de anomalías de inserción, placenta y vasa previa. Que hubo negligencia médica al desatender un diagnóstico previo de un médico privado de acretismo placentario, pese a su alto riesgo inherente. Que se atentó contra su dignidad humana al mantenerla por horas en trabajo de parto sin un manejo adecuado para el dolor. Que se violó su derecho a la información, pues el personal médico fue omiso en comunicar el estado clínico y las intervenciones realizadas. Por su parte, la autoridad sostuvo que todo se hizo conforme a derecho, que el expediente clínico sí documentó adecuadamente todos los procedimientos realizados, que los reclamantes no acreditaron las lesiones ni los daños alegados, que el diagnóstico de origen era aborto inevitable y que el neonato no sobrevivió por causas propias de su muy baja edad gestacional, habiéndose brindado únicamente maniobras de confort, que la paciente y su esposo
sí fueron debidamente informados y que al no existir un actuar irregular de la autoridad, no procedía ninguna indemnización. Sin embargo, tales afirmaciones no se sostuvieron al revisar el expediente. Del análisis del material probatorio y de las actuaciones del personal médico del hospital demandado, se acreditó que la atención brindada a la actora fue deficiente. Ello porque la institución no demostró que las intervenciones realizadas durante el parto y el periodo inmediato posterior se ajustaran a las guías de práctica clínica, ni que se hubiera efectuado una valoración integral de los factores de riesgo presentes. En primer lugar, el hospital no actuó conforme a lo establecido en la norma oficial mexicana número 007-SSA2-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2016, en la que se describen las condiciones mínimas en las que se debe de prestar el servicio de salud a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio normal y la persona recién nacida. Tampoco se observó el lineamiento técnico para la prevención y diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica 2002, que señala lo siguiente. La hemorragia obstétrica es la segunda causa de muerte en México, por lo que su prevención es prioritaria. Una de las causas más frecuentes es acretismo placentario, por lo que la atención prenatal debe centrarse en detectar a tiempo los signos del embarazo de alto riesgo y realizar diagnósticos oportunos y preventivos. Se define aborto como la expulsión del producto antes de las 22 semanas con un peso menor a 500 gramos. El aborto inevitable se diagnostica cuando hay dolor tipo cólico, sangrado abundante o ruptura de membranas y el embarazo ya no puede continuar, incluso si hay dilatación cervical. El acretismo placentario consiste en que la placenta se adhiere de manera anormal al útero, pudiendo penetrar capas de la pared uterina, lo que aumenta significativamente el riesgo de una hemorragia severa. Por otra parte, la guía de práctica clínica para diagnóstico y manejo de anomalías en la inserción placentaria y vasa previa resalta que es fundamental que se diagnostique de forma previa al parto el acretismo placentario, pues lleva una atención de manejo previo y especializado. En cuanto a la guía práctica, clínica, diagnóstica y tratamiento de hemorragia obstétrica en la segunda mitad de embarazo y puerperio inmediato, indica lo siguiente. Entre las 28 y 34 semanas de gestación, uno de los riesgos más graves es el acretismo placentario, el cual provoca un sangrado súbito y requiere de una urgente hospitalización. Que el personal médico tiene la obligación de identificar los factores de riesgo, como la edad materna mayor a 35 años de edad, los embarazos múltiples y la presencia de cicatrices uterinas derivadas de cesáreas o legrados, ya que todos ellos incrementan significativamente la probabilidad de placenta previa o acretismo placentario. Que ante la presencia de sangrado vaginal indoloro durante el segundo trimestre debe sospecharse placenta previa. Que en casos de posible desprendimiento prematuro de la placenta, las guías clínicas indican la necesidad de una intervención quirúrgica cuando existe compromiso fetal. Que el ultrasonido transvaginal es el método con mayor precisión por su alta sensibilidad y especificidad comprobadas. Que los pacientes con diagnóstico de placenta previa o acretismo placentario, independientemente de que se presente o no sangrado, se considera de alto riesgo porque puede provocar una hemorragia severa, motivo por el cual se requiere de una cesárea urgente. Que cuando hay sangrado activo o persistente, debe interrumpirse el embarazo de inmediato, independientemente de la semana gestacional. Que para lograr el diagnóstico oportuno de estas patologías,
se requiere realizar una revisión directa que permita identificar el origen del sangrado, practicar un ultrasonido obstétrico y mantener vigilancia estrecha de la paciente, siendo el ultrasonido transvaginal el método con mayor precisión para confirmar la presencia de placenta previa. A su vez, la guía práctica clínica de diagnóstico y tratamiento oportuno de la placenta previa del segundo y tercer trimestre en el segundo y tercer nivel de atención médica indica lo siguiente: que los médicos tratantes de pacientes con sospecha o diagnóstico de placenta previa deben realizar una ecografía especializada con búsqueda intencionada de la inserción placentaria o bien solicitarla de manera inmediata cuando no se cuenten con los medios para efectuarla. Así, de conformidad con estas guías clínicas aplicables, se concluyó que el Instituto Médico sí ocurrió en omisiones al no proporcionar una atención conforme a los estándares técnicos y científicos que rigen la práctica médica. Si bien la paciente recibió atención médica, el expediente clínico evidenció que los diagnósticos y tratamientos aplicados no se sustentaron en las guías clínicas médicas de observancia obligatoria. Se acreditó que el hospital decidió realizar un aborto vía vaginal sin demostrar si esa era la opción correcta, ello conforme a las guías especializadas. Esta decisión, carente de sustento técnico, derivó en una hemorragia severa que finalmente obligó a una cirugía de emergencia y puso sin lugar a dudas en riesgo la vida de la paciente. Esta situación resultó particularmente grave, ya que existía un ultrasonido realizado en el ámbito privado que advertía el riesgo elevado de acretismo placentario, aunado a antecedentes de aborto y cesárea. Pese a esta alerta diagnóstica, el hospital inició la inducción con un medicamento llamado misoprostol, bajo el diagnóstico de que era aborto inevitable, sin justificar dicha decisión ni valorar de manera adecuada el estudio privado. El expediente clínico confirma que el hospital sí tenía conocimiento del diagnóstico inicial, ya que esto quedó asentado en la nota de ingreso. No obstante, el área de medicina materno-fetal descartó el acretismo placentario únicamente con un ultrasonido básico, sin realizar estudios complementarios, como el ultrasonido especializado, Doppler o resonancia magnética, que eran indispensables para confirmar o descartar un embarazo de alto riesgo. Esta omisión derivó en una valoración diagnóstica incompleta y contraria a las guías clínicas médicas aplicables. Durante la inducción del medicamento misoprostol, la paciente recibió múltiples dosis, presentó fiebre y mostró complicaciones. Sin embargo, el manejo clínico no fue ajustado. El personal médico continuó tratando el caso como un aborto espontáneo, ignorando la evidencia de un embarazo de alto riesgo y omitiendo efectuar entonces una nueva valoración oportuna y preventiva. Tras la expulsión del producto a las 19 semanas, la paciente desarrolló una hemorragia obstétrica masiva. Solo hasta este entonces se activó el código Mater y se procedió a una laparotomía exploradora seguida de histerectomía de emergencia. Fue durante dicha intervención cuando finalmente se confirmó el diagnóstico que había pasado por alto desde el inicio, acretismo placentario. El expediente clínico registró una pérdida aproximada de 4 litros de sangre, múltiples transfusiones y una estancia de 4 días en terapia intensiva, lo que demuestra la gravedad del cuadro y la inadecuada atención inicial. Asimismo, se identificaron omisiones graves en el conocimiento informado. Desde el inicio, se asentó únicamente el diagnóstico de aborto espontáneo, minimizando la advertencia del médico privado.
El consentimiento para la inducción del medicamento misoprostol se firmó con información incompleta. No se explicaron los riesgos reales, ni se ofrecieron tampoco alternativas terapéuticas. Incluso cuando la paciente ya presentó fiebre y signos de complicación, la advertencia del personal médico continuó siendo la misma, sin una orientación clínica específica. El consentimiento para la cirugía fue obtenido cuando la paciente ya se encontraba en un estado crítico, denominado médicamente choque hipovolémico, condición grave que ocurre cuando el cuerpo pierde una cantidad significativa de sangre, lo que impide que el corazón bombee suficiente sangre para oxigenar adecuadamente los órganos. Estas omisiones se consideraron especialmente graves, ya que el hospital sí tenía conocimiento de un diagnóstico inicial y aún así no actuó conforme a las guías clínicas que obligaban a descartar de manera adecuada un padecimiento de alto riesgo. Finalmente, es importante precisar que el producto no tenía la posibilidad de sobrevivir, pues la gestación apenas era de 19 semanas, esto es, por debajo del umbral de viabilidad fetal. Lo verdaderamente relevante es que la paciente perdió la oportunidad de recibir un manejo preventivo y especializado, acorde con un diagnóstico previo ya existente y que el hospital decidió ignorar. Esta omisión le privó de la posibilidad de evitar una hemorragia masiva y una cirugía de emergencia que puso en riesgo su vida. En suma, este caso constituye un ejemplo paradigmático de atención médica deficiente, de violencia obstétrica institucional, en que el Estado incumplió su deber de cuidado y vulneró derechos fundamentales. Es así, pues la actuación del hospital público encuadró en las categorías de violación al derecho a la salud, derecho a la dignidad humana, derecho a una vida libre de violencia y el derecho al acceso a la información. En efecto, la paciente llegó con un diagnóstico privado claro y certero, acretismo placentario, que exigía atención urgente en un hospital de tercer nivel, pero el personal médico ignoró el diagnóstico, no realizó estudios complementarios, indujeron a un aborto de alto riesgo. Asimismo, se omitió de manera clara sobre los procedimientos terapéuticos. Al hacerlo, transgredieron su dignidad al no tratarla con respeto ni reconocer su autonomía, vulneraron su derecho a la salud porque la atención médica no fue oportuna ni conforme a la lex artis médica y ejercieron violencia obstétrica al imponerle decisiones médicas sin escucharla ni permitirle participar. En otras palabras, los hechos encajan plenamente en los supuestos que la Constitución y los tratados internacionales prohíben, un trato deshumanizado, discriminatorio y contrario al deber de cuidado del Estado. Recordemos que la dignidad humana es el punto de partida de todo sistema de derechos. No es un valor abstracto ni una idea simbólica. Significa que toda persona, por el simple hecho de serla, tiene que ser tratada con respeto, con dignidad y sin humillación. El derecho a la salud, reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución, consiste en la posibilidad de las personas de disfrutar de una gama de facilidades, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar ese derecho y darle una efectividad real, garantizando servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Es decir, este derecho no se trata únicamente de tener acceso a un médico, ni mucho menos tener acceso a un hospital. Significa que toda persona tiene que ser tratada con una atención médica oportuna, adecuada y de calidad, sustentada, claro, en el conocimiento médico. El derecho al consentimiento informado significa que nadie puede ser sometido a un procedimiento médico sin recibir antes información clara, veraz y comprensible sobre su diagnóstico, opciones y riesgos.
tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana han dicho que este consentimiento debe de ser previo, libre, pleno e informado, y que el deber de informar no se agota en una sola explicación, sino que debe de ser continuo y adecuado al caso. El derecho a una vida libre de violencia y a la no discriminación, previsto y reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución, protege a las personas frente a cualquier acto basado en el género que genere un daño, sufrimiento o menoscabo a su dignidad humana. La violencia y la discriminación son manifestaciones de poder y control, que con frecuencia se normalizan en los centros de servicio de salud. En este caso, se materializó en forma de violencia obstétrica, como explicaré a continuación. En México, la violencia obstétrica no cuenta aún con regulación a nivel federal. No obstante, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos 4 y 18, reconoce diversas manifestaciones que se relacionan directamente con ella, tales como la violencia física, psicológica e institucional, entendida esta última como la ejercida por los agentes del Estado que limitan, obstaculizan y niegan el ejercicio de los derechos. El artículo 18 define a la violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud, manifestada en un trato deshumanizado, en el abuso de los procesos del parto y del embarazo, lo que provoca la pérdida de autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que se trata de una forma específica de violencia de género ejercida contra las mujeres gestantes en los servicios de salud, tanto públicos como privados. Consiste en cualquier acción u omisión del personal médico que cause un daño físico o psicológico, que limite el acceso a servicios de salud reproductiva o que cause un trato cruel, inhumano, degradante, afectando la posibilidad de decidir de manera libre sobre su cuerpo. De acuerdo con una encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares 2021, las cifras fueron alarmantes. Se estima que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido maltrato durante la atención de su parto, y esto se ve reflejado en gritos, regaños, desatención, negación de información o presión para aceptar procedimientos que no eligen de manera libre. Estas prácticas evidencian una asimetría de poder entre el personal médico y la paciente. La mujer embarazada queda subordinada, se le resta voz y se le trata como un objeto de intervención médica, en lugar de reconocerla como protagonista de su propia maternidad y titular de derechos humanos. Todo ello vulnera los derechos fundamentales, como la salud, la autonomía, la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia. Y en este caso, esa violencia obstétrica se actualizó plenamente, ya que la paciente fue tratada con desdén. Su diagnóstico emitido por un médico privado fue minimizado e ignorado, y sus decisiones no fueron tomadas en cuenta. Se le negó información clara, suficiente, y se le impuso a un procedimiento que no eligió de manera libre. Por ello, este es un ejemplo claro de cómo la violencia obstétrica no solo vulneró su integridad física, sino también su dignidad humana, la libertad reproductiva y el derecho a ser tratada con respeto y humanidad. Así es como este asunto se analizó bajo la metodología de la perspectiva de género, porque no estábamos frente a un error aislado, sino frente a un patrón estructural de maltrato y desigualdad que lamentablemente se repite en muchas instituciones de salud. Una mirada puramente técnica no bastaba. Mientras la autoridad sostenía que su actuación había sido regular, al observar el caso con una lente distinta, la de los derechos humanos,
emergió otra historia, la de una mujer colocada en una posición de subordinación frente a un sistema de salud que no escuchó su diagnóstico previo, que no se le explicaron los riesgos y que le negó la posibilidad de decidir libremente sobre su cuerpo. Por eso, fue indispensable aplicar la metodología con análisis de perspectiva de género, que permitió ver más allá de los documentos visibles y de los elementos que habían sido ignorados o normalizados. Análisis que implicó identificar la relación asimétrica entre el personal médico y la paciente, donde el conocimiento técnico se impuso sobre su autonomía, negándole a participar en decisiones sobre su salud. Segundo, cuestionar la supuesta neutralidad de las pruebas y de la narrativa oficial para revelar si detrás de ellas se ocupaba una forma de violencia estructural en contra de las mujeres. Y tercero, verificar el cumplimiento de deber de debida diligencia que el Estado debe de observar en todos los casos relacionados con los derechos reproductivos y la salud materna. Desde esta perspectiva, fue evidente que la llamada violencia obstétrica no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable. En este caso, se manifestó ante la falta de información oportuna, en la desatención de un diagnóstico previamente documentado que exigía un manejo especializado, así como en la omisión de realizar estudios complementarios indispensables para confirmar y vigilar el riesgo. Todo ello derivó en un dolor prolongado y evitable, consecuencia directa de una atención que no correspondía a los estándares mínimos de la medicina. Es importante decir que cuando hablamos de atención médica hay que reconocer que la medicina no es una ciencia exacta y que los resultados pueden variar y no siempre son predecibles. Pero lo que sí debe de garantizarse es que la atención se dé con cuidado, con respeto y conforme a conocimiento médico. A partir de todos los elementos antes mencionados, es que se acreditó plenamente la responsabilidad patrimonial del Estado. Primero, la actividad irregular de la autoridad, porque el hospital no siguió la lex artis medica, esto es, el conjunto de reglas y principios que rigen la práctica profesional en la medicina según los estándares aceptados por la ciencia y la ética médica. Es así, pues se ignoró un diagnóstico previo de alto riesgo, no se realizaron estudios complementarios y se tomaron decisiones clínicas sin sustento científico, ni tampoco se justificaron por qué entonces se decidió apartarse de las guías clínicas médicas aplicables. Segundo, la existencia de un daño, pues la paciente sufrió una hemorragia obstétrica masiva que derivó en una histerectomía en bloque de emergencia. Finalmente, el nexo causal, porque la hemorragia y la pérdida del útero fueron consecuencia directa de las omisiones médicas, no atender un diagnóstico previo de acretismo placentario y no aplicar las guías clínicas que obligan a una valoración especializada. Ahora bien, corresponde abordar el tema de la reparación del daño. Esta se diseñó con un enfoque verdaderamente integral. No se limitó a fijar una indemnización económica, sino que se incorporó atención médica y psicológica especializada, así como medidas orientadas a evitar la revictimización y asegurar la restitución plena y efectiva de los derechos vulnerados. Se reconoció el daño físico y se dejó a salvo el derecho de la parte actora para aperturar el incidente de liquidación previsto en el artículo 39 de la ley de nuestra materia. Además, se garantizó la atención gineco-obstétrica continua hasta el alta médica, con medicamentos y tratamientos en una unidad pública distinta y cercana a su domicilio, justamente para eliminar barreras de acceso y recuperar la confianza en el sistema de salud. En cuanto a los rubros económicos, se reconocen los gastos médicos solicitados erogados por una cantidad de 4,720,38 centavos
correspondientes a medicamentos, estudios, consultas, sin exigir la presentación de comprobantes originales para evitar la revictimización. Asimismo, se otorgó la compensación por concepto de lucro cesante solicitada. En el caso de la víctima directa, se reconoció el monto de 7,200 pesos al cuantificarse económicamente el trabajo doméstico no remunerado, que dejó de realizar durante el periodo que se vio afectada. Para la víctima indirecta, se otorgó una compensación por la cantidad de 2,847,37 centavos, determinada con un recibo de nómina exhibido por los promoventes. Dicho documento acreditó que la pérdida real de ingresos derivada de los días en que estuvo o que tuvo que ausentarse por la hospitalización de su esposa. En cuanto al daño moral, se fijó para la paciente víctima directa un monto de 1,000,000 de pesos y para su esposo se reconoció la cantidad solicitada en 310,500 pesos. Además, se ordenó una medida en especie consistente en atención psicológica especializada durante 1 año, el cual incluye suministro de medicamentos y traslados necesarios. Debe señalarse que la determinación de los montos por concepto de daño moral implicó un ejercicio particularmente complejo para las magistradas y los magistrados que integran el órgano colegiado, pues la víctima directa solicitó 2,070,000 pesos, dentro de la cual incluían las erogaciones correspondientes a la atención psicológica. Sin embargo, la sala reconoció el derecho a una reparación en especie que debía garantizar una atención adecuada a los procedimientos psicológicos de los litisconsortes, pues se ordenó que se les brindara de manera gratuita e inmediata tratamiento psicológico especializado a cargo de la institución demandada. Asimismo, para cuantificar el monto de la indemnización, se siguieron los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la propia Corte Interamericana. En particular, se atendió a 4 parámetros. El primero, los derechos vulnerados, que fue el derecho a la salud, la dignidad humana, la vida libre de violencia. El segundo, el grado de responsabilidad de la autoridad, que en este caso se calificó como grave, al haberse omitido un diagnóstico previo y certero. El tercero, la situación económica de la responsable y no de las víctimas. El cuarto, las circunstancias específicas del caso, que incluyeron hemorragia obstétrica masiva, riesgo vital, estancia de terapia intensiva y un trato deshumanizado. Cabe señalar que no fue necesaria la pericial en materia de psicología, porque el daño moral se presume cuando existe un menoscabo ilegítimo a la integridad física y emocional. En este caso, los hechos fueron más que acreditados. La cirugía de emergencia, la histerectomía en bloque, la hemorragia, la falta de información y el dolor prolongado fueron suficientes para determinar un monto con base en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y equidad. Por cuanto hace a la indemnización de la muerte del producto, esta fue negada, pues la gestación tenía apenas 19 semanas, un periodo por debajo del umbral de viabilidad fetal. Además, no existía evidencia de que un manejo médico distinto hubiera podido modificar este triste desenlace. Y bueno, para finalizar, quiero decir que esta sentencia tiene un valor reparador y transformador, porque reafirma que el Estado debe de rendir cuentas cuando causa un daño, que los derechos humanos no se detienen en la puerta de un hospital y que juzgar con perspectiva de género no es una opción, sino una obligación constitucional. Con esto termino mi participación y cedo el uso de la voz a la magistrada Karimi. Gracias. Bueno, nos van a aplaudir un poco más porque seguíamos muy contentos con lo que sucede después con nuestra sentencia. En septiembre de 2025, el 11º Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa en la Ciudad de México, también por unanimidad de votos en el recurso de revisión fiscal,
que interpuso el titular de la unidad jurídica del hospital, confirmó nuestra sentencia. La autoridad planteó en la revisión fiscal que la sentencia era ilegal por 3 razones. Primero, porque no habíamos estudiado todas las actuaciones del expediente clínico. Segundo, porque en la sala únicamente habíamos narrado lo que dicen las guías médicas sin que las correlacionáramos con el expediente clínico ni con la resolución impugnada. Y tercero, que habíamos dejado de observar que la prueba idónea para vincular o interpretar las guías con el caso práctico era la prueba pericial, misma que nunca había sido ofrecida por la parte actora. El Tribunal Colegiado de Circuito señaló que la razón fundamental por la que la sala concluimos que se había acreditado la mala praxis fue porque en el expediente clínico no había evidencia alguna de que el personal médico acreditara haber valorado todos los factores de riesgo que tenía la señora, que eran los abortos previos y la cesárea correspondiente, de conformidad con las guías médicas clínicas para que se hubiera descartado plenamente el hallazgo del acretismo, y más aún cuando existía un ultrasonido y un estudio previo que había señalado este factor de riesgo importante. Dijo también que había existido limitación en la falta de estudios de acuerdo con las guías médicas, y la autoridad alegaba que había quedado en estado de indefensión porque no se había presentado la prueba pericial por parte de la actora, y nosotros habíamos hecho el vínculo entre el nexo causal y la actividad irregular del Estado sin esta prueba. Pero señaló que era infundado que la autoridad recurrente hubiera alegado que había quedado en estado de indefensión, cuando la parte actora cuando ellos, o sea, la autoridad, no había ofrecido prueba pericial de su actuar diligente, siendo que estaba en una situación de igualdad procesal. Entonces, no había por qué dolerse de que no estaba acreditada la pericial. Continuó diciendo que las actuaciones y omisiones de los médicos se consideran graves porque se puso en peligro la salud íntegra de la paciente. El útero es el músculo más grande de la mujer, y en una desangrándote, pues es muy difícil que puedas, la tasa de mortandad con este problema grave del embarazo es de un 92%, o sea, es muy, muy alta. También continuó diciendo el Tribunal Colegiado que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resolvió el amparo directo en revisión 10/2012, sostuvo que en la responsabilidad patrimonial del Estado es necesario que los afectados acrediten el actuar irregular de las instituciones públicas, pero en los casos que ésta deriva de la prestación de un servicio de salud deficiente, la prueba de la adecuada diligencia recae en las instituciones médicas debido a la dificultad que las víctimas tienen para acceder, y basándose en los principios de facilidad y proximidad probatoria, el que tiene que acreditar que actuó con debida diligencia son los médicos que intervinieron por parte de la institución pública. Si no logran acreditar que se cumplió con los cuidados establecidos en la normatividad de la materia o en la lex artis de la profesión, el Estado debe ser responsable por los daños ocasionados. Además, dice, la autoridad podía presentar un sinfín de pruebas, podía haber acreditado, además del expediente administrativo, que ahí estuviera acreditada su debida diligencia, o una opinión técnica médica correspondiente para acreditar que el trato al paciente había sido adecuado, lo que no aconteció en la especie y no está acreditado dentro del expediente clínico. Aun cuando la autoridad señala que el personal médico actuó bajo los estándares de diligencia médica exigible al atender a la paciente, pues son solo afirmaciones genéricas que no están respaldadas por ningún documento que convenza, tal como lo señalamos en la sentencia. Entonces termina diciendo que comparte la conclusión adoptada por la sala responsable
y que resultan ineficaces e infundados los agravios expuestos por la autoridad recurrente y se confirma la sentencia recurrida. Bueno, quiero cerrar con las palabras de Marcela Lagarde porque consideramos que resumen este caso. La perspectiva de género es una mirada que revela lo que la costumbre ha querido ocultar, la desigualdad. Y solo cuando la justicia asume esa mirada es capaz de transformar realidades. Muchas gracias. Agradecemos a la magistrada y a la abogada por su excelente presentación de la sentencia ganadora del segundo lugar. Y a continuación procederemos a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, la pregunta dice que ¿qué considera que el personal jurisdiccional requiere para seguir emitiendo sentencias con perspectiva de género o derechos humanos? Bueno, te quito tantito la palabra. Adelante, magistrada. Yo considero justo esto que está haciendo la Comisión de Igualdad de Género. Esto, el involucrarnos, el que se promueva, el que todos los días nos llegan miles y miles de correos con la intensidad del personal que labora en la comisión, donde nos están recordando que hay un protocolo, que hay experiencias en otros países, que está la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que se propician estos espacios de diálogo y de reflexión, que de verdad el presidente del tribunal se involucre, que la magistrada Morri esté también participando en este tipo de mesas, de eventos. Hoy en la mañana también se presentó una mesa de el análisis de la ley de responsabilidad, de la Ley Federal de Responsabilidad, donde se estuvo comentando acerca de que el acoso sexual no esté dentro de clasificado como una conducta grave en la Ley de Responsabilidades. Todas estas actuaciones que tiene el tribunal, considero que es lo que motiva a que se genere esta participación, este juzgar con perspectiva de género, estos diálogos. Bueno, para mí pienso que esto motiva a los secretarios, a los demás magistrados, a que veamos de veras que podemos modificar realidades cuando hay elementos que nos permitan dictar una sentencia bajo estos términos. Para agregar nada más, yo creo que también tenemos que tener una mirada empática, ser sensibles, una mirada que no por tener esta sensibilidad se vaya a menguar este ojo crítico. Sensibilizar no significa dejar de razonar. Yo creo que es simplemente ser humanos y mirar de manera distinta, que a lo mejor estas cargas de trabajo que de repente nos ganan, no dejar que cierren este sesgo, que nos liberemos de estos estereotipos que a veces tenemos para poder tener este tipo de análisis y poder juzgar en razón con los derechos humanos. ¿Y la otra? Sí. Bueno. Dice, ¿cómo aborda la sentencia la problemática de la violencia y la discriminación, particularmente en lo relativo a la violencia de género en el ámbito médico? Bueno, pues la problemática fue abordada desde lo que se trató toda esta sentencia, que fue la violencia obstétrica. Esta violencia se reflejó en la violencia obstétrica, un trato deshumanizado, desigual, minimizando la voz de la mujer. No se trata simplemente de porque eres mujer aplicar la perspectiva de género, sino simplemente ver estas desigualdades estructurales que evidencien estos tratos. El hecho de que tenía una condición de alto riesgo, que tenía un estudio previo y que fue ignorado y minimizado, la simetría de poder.
porque claro, son los médicos los que tienen este conocimiento científico, médico, son ellos los que deciden sobre nuestro cuerpo, nosotros simplemente somos esta intervención médica para ellos, pero realmente somos más allá de esto, somos titular de derechos humanos. ¿Cómo lo abordamos en la sentencia? Pues yo creo que dándole la voz a la mujer, la voz que se le había dejado de escuchar, y así fue como abordamos la problemática en la sentencia. Pues No creo sé que si es haya todo. otras preguntas. Muchas gracias. Solicitamos a la maestra Laura Guzmán Muñoz, directora de la Unidad para la Igualdad de Género y Secretaria Técnica de la Unidad, nos acompañe para la entrega de reconocimientos. Gracias por su presencia. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este auditorio, en especial a la magistrada Marta Gladys Calderón y al magistrado Ernesto Martínez Franco, así como todos los presentes, y a quienes siguieron la transmisión a distancia. Su participación y escucha activa son fundamentales para seguir avanzando en la consolidación de una sociedad más justa, incluyente y libre de violencia. Damos por concluido este evento, reiterando nuestro compromiso de continuar trabajando desde cada espacio por la igualdad sustantiva y el acceso pleno a la justicia. Buenas tardes.